Bienvenidos a un nuevo video de la serie Estrategia en la Apertura. Seguimos hablando sobre las causas del retraso en el desarrollo y en esta ocasión traemos un ejemplo en el cual, a pesar del retraso en el desarrollo, a pesar de que el rey quede en el centro, las negras logran una buena posición. Y es que en algunas aperturas, principalmente en algunas variantes de la siciliana, a veces las negras retrasan el enroque durante algún tiempo o el desarrollo de algunas piezas hasta encontrar la mejor casilla para hacerlo. Y esto no hace que necesariamente la posición sea inferior, porque muchas veces la estructura de peones ayuda muy bien a contener los posibles ataques del rival. Vamos a ver esta partida. Las blancas inician con E4, tenemos el ataque Grand Prix de la siciliana y dentro de este ataque muchas veces la jugada alfil B5 es típica, así que las negras ya están previniendo esa idea. Las blancas juegan D4 y en este momento esto pasa a ser prácticamente una siciliana abierta, una variante Taimanov. Cuando juegan aquí, por ejemplo, G3, se mantienen en otras ideas más del carácter del ataque de Grand Prix. Y bueno, las negras están cómodas, pueden tratar de sacar su alfil a E7, el peón a B5, el alfil por B7 y completar su desarrollo. Volvamos a la jugada de la partida. D4, cambio, cambio. Y aquí viene una jugada interesante. Normalmente sabemos que no es buena la idea de cambiar caballos en la casilla de 4 porque eso hace que la dama del blanco se centralice, pero en este caso esta jugada le ayuda a las negras a jugar B5 sin preocuparse de un posible cambio de caballos en C6. Acelera de esa manera el desarrollo del flanco de dama. Viene alfil E2 y alfil B7. Un lugar interesante para el alfil. A través de la gran diagonal puede en algún momento ejercer presión sobre el rey rival, que de hecho se enroca hacia este lado. Y torre C8. Hasta ese momento llevamos 9 jugadas en esta partida y no se ha desarrollado ninguna de las piezas del flanco de rey. De hecho, en el flanco de rey solo se ha movido el peón a E6, pero aún así la posición de las negras es segura. De hecho, cuando Taimanov introdujo este esquema hace bastantes años, se sorprendían de ver que no pase nada aquí, que la posición realmente no esté perdida para las negras por no haber desarrollado ninguna de las piezas del flanco de rey. Aquí tenemos nuestras piezas en posiciones ideales, la torre en la columna semiabierta, el alfil sobre la gran diagonal, mientras que las piezas del flanco de rey todavía no deciden dónde desarrollarse. Este alfil podría ir a E7 o C5, ahora ya puede ir a C5. Las negras estaban esperando el momento adecuado para saber cuál es la mejor casilla para este alfil. Lo mismo con el caballo. El caballo podría desarrollarse a F6, pero solo si E5 no es una molestia. Porque si E5 fuera problemática, deberían mejor desarrollar el caballo por E7 y llevarlo a G6 o por ejemplo a C6. Viene aquí rey H1. El jugador de negras en otra ocasión tuvo que enfrentarse a dama de 3, a lo cual continuó con la expansión del flanco de dama con ese B4 que obligó a ese caballo a retroceder a esa casilla. Y el caballo tranquilamente en este caso puede salir por E5, tiene un fuerte puesto en D5 y el avance típico a F5 para tratar de destruir la estructura en este caso no funciona. Puede venir de esta manera. Y alfil C5. Las piezas negras, como vemos, en pocos movimientos han completado su desarrollo y tienen una posición más activa. Volvamos a la jugada de la partida. Rey H1 y vino caballo F6. No sería muy buena idea tratar de ganarse el peón aquí en C2 porque pierdo tiempos con la torre y el blanco acelera el desarrollo e incluso me puede atacar el peón de B4. Por esa razón vino caballo F6, E5, caballo D5. Si hacen caballo 4, tratando de aprovechar la casilla que el peón ha dejado libre
Para tratar de mejorar esta pieza, simplemente puedo capturar aquí este peón y no tiene como continuar el ataque. Pienso de hecho jugar dama b6 para deshacerme de la dama y tratar de completar el desarrollo ya con ventaja material. Por esa razón jugaron alfil f3 y torre c4, aprovechando la columna para mejorar la posición de la torre en la cuarta fila y a la vez despejando la octava fila para que la dama pueda hacer esta jugada. Es interesante cómo ejercen más control de la gran diagonal. En este punto vino caballo por d5, b3 para obligar a esa torre tan amenazante a retroceder, y tras estos cambios ya estamos muy cerca de completar el desarrollo con las negras. Aún así, no hay ninguna debilidad y no ha habido un momento en el cual las blancas puedan querer aprovechar ese aparente retraso en el desarrollo. De hecho, este sería un buen momento para tratar de crear problemas con f5. Aunque tras la captura aquí y la captura de la dama puedo jugar g6, que sería interesante si deseo, por ejemplo, llegar a una posición como esta, amenazando mate en 1, aquí en la casilla g2, y si lo defiende con la torre, por ejemplo, puedo asegurar un jaque perpetuo con la dama entre d1 y d5. Esa sería una opción segura para las negras. Bueno, la dama por d5, en esta posición jugaron alfil b2 y tras alfil e7 ya estoy listo para enrocarme. Ahora f5 no serviría porque simplemente tras el enroque ya estoy más seguro. Es cierto que puede tener posibilidades de ataque en el flanco de rey trasladando la torre, por ejemplo, a través de la tercera fila, pero tengo suficientes recursos para detener los posibles ataques. Torre a d1, atacando a la dama, y vino torre de 2 para reforzar el control del punto c2 que está siendo atacado, la debilidad que tienen las blancas en esta columna. Y bueno, enroque corto. Finalmente las negras logran enrocarse y tienen una pequeña ventaja dado que las torres tienen mayor facilidad para jugar a través de la columna C y la dama está un poco más centralizada. Aún así, debido a esas situaciones, bueno, también el alfil es más activo porque juega por casillas negras mientras que la mayoría de peones está en blancas, lo que no sucede por el lado de las blancas. Entonces tienen una pequeña ventaja, pero es difícil operar con ella y hacerla que sea una ventaja más grande, no maximizar esa ventaja. De hecho, la partida aquí continuó con torre 1, la dama se retiró, trataron de doblar aquí y alfil b4. Una jugada interesante para desestabilizar el control que puedan tener las blancas en la segunda fila. Deciden sacrificar este peón aquí para entrar en d7 sin que las negras puedan entrar por ahora en la columna a través de la columna C en la séptima fila. h5 abriendo un poco más de espacio para el rey en caso que sea necesario, expandiéndose un poquito y controlando opciones en el flanco de rey. Y simplemente tras torre fc8 las negras tienen todavía una pequeña iniciativa, pero aún así la partida finalizó en tablas. No es una ventaja que pueda maximizarse y que pueda explotarse para ganar el punto completo. Bueno, espero te haya gustado esta partida, esta excepción, digamos, a nuestros conceptos de apertura sobre el desarrollo. Tener en cuenta que no es lo más habitual. Generalmente lo más adecuado es desarrollar rápidamente las piezas, pero hay casos donde se puede retrasar el desarrollo sin caer en una posición inferior. Pero esos casos son más contados, son, como digo, excepciones que bien vale la pena tener en cuenta, aunque nuestra prioridad siempre debe ser desarrollar las piezas en la primera fase del juego. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a seguir publicando y sigas mejorando tu ajedrez. Nos vemos en el próximo video.